Hola, mi nombre es Tevis Martínez. Junto con mis compañeras Ceci Sarantes, Gabriela Núñez, Heidi Áviles y María René hablaremos sobre la aplicación de la técnica de PCR en la prueba de paternidad y en el estudio forense. La invención de la técnica de PCR en 1983 por Carl Mueller tuvo un alto impacto en la evolución de la biología, y esto lo podemos confirmar cuando en 1984 Alex Jeffrey utilizó la técnica de PCR para poder obtener la huella genética. ¿Qué es la técnica PCR? La PCR, Polymerase Chain Reaction, en español la reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de amplificación de secuencias específicas de ADN in vitro. Esto consiste básicamente en utilizar la capacidad de replicación del ADN para poder obtener copias de manera casi exponencial a partir de un fragmento específico de ADN. Los componentes del PCR son los cebadores o primers y la Taq polimerasa. Los cebadores son secuencias cortas de nucleótidos que son complementarias a los extremos del fragmento de ADN objetivo. Los cebadores se unen a la secuencia específica del ADN molde y proporcionan un punto de inicio para la síntesis del nuevo ADN. La Taq polimerasa es una enzima que sintetiza nuevas cadenas de ADN utilizando el ADN molde y los cebadores como guía. La Taq polimerasa se extrae de una bacteria llamada Thermus aquaticus que vive en ambiente de alta temperatura, lo que hace que esta enzima sea resistente al calor y adecuado para la PCR. Están los pasos de la PCR. Primero está la desnaturalización, durante el cual la doble cadena de ADN se abren o se desnaturalizan, quedando en forma de cadena sencilla. Este proceso comienza en 95 grados Celsius. Luego está el alineamiento, que el termociclador ajusta la temperatura en un intervalo de 40 a 60 grados Celsius. A esta temperatura se forman y se rompen los puentes de hidrógeno entre los oligonucleicos y el ADN. Aquellas uniones más estables, quedando los oligonucleicos alineados, formando una pequeña región de doble cadena, y que se comienza a leer de 5' a 3'. Luego está el uso del electroforosis en gel para visualizar los resultados de la PCR. La electroforosis sirve para separar las moléculas. Esto es posible gracias a la utilización de un medio sólido poroso como son los geles de poliacrilamida o geles de Aragosa. Las secuencias o marcadores utilizados para realizar la prueba de paternidad mediante ADN utilizan los STR, que son un marcador caracterizados por ser secuencias cortas de oligonucleótidos que están presentes en el genoma de cualquier humano. Los STR o cebadores reciben su nombre dependiendo de la ubicación o región en la que se encuentran dentro del cromosoma. El ADN se encuentra en cada una de nuestras células y su estudio nos permite conocer la identidad de la persona a la que pertenece el mismo. Esto mediante el uso de técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, la cual, recordemos, no es más que la amplificación de fragmentos específicos del ADN. En las pruebas forenses moleculares se amplifican fragmentos de tamaño pequeño, repetidos en tándem, conocidos como STR, así como polimorfismos del cromosoma Y o del ADN mitocondrial y el marcador de sexo de la amelogenina, los cuales pasan rigurosos procesos de validación y estandarización para ser utilizados con fines legales. Mediante el uso de estos marcadores se generan perfiles genéticos con los que se nutren bases de datos en las que se comparan las muestras de los vestigios biológicos encontrados en las escenas del crimen. La asignación de un perfil positivo mediante la comparación de estos marcadores moleculares es sumamente confiable, ya que el encontrar una persona con un perfil genético idéntico es de 1 en 100.000 billones, lo cual es prácticamente imposible, por lo que es de suma importancia fortalecer las bases de datos de perfiles genéticos, así como las colaboraciones internacionales para permitir una rápida y confiable identificación de los vestigios biológicos, con los que se logrará la resolución de crímenes que sin el uso de estas técnicas sería imposible. La PCR con cebador específico, una técnica que utiliza cebadores específicos para amplificar regiones cortas de ADN altamente variables conocidas como repeticiones cortas en tándem. Estas regiones son útiles en aplicaciones de genética forense y pruebas de paternidad debido a su alta variabilidad entre individuos. Luego, la PCR multiplex es una variante de la PCR en la que se amplifican múltiples fragmentos de ADN en una sola reacción utilizando varios jugos de cebadores. Luego, la PCR en tiempo real es una técnica que permite la amplificación y detección simultánea de ADN en tiempo real, y se utiliza un fluorocromo para monitorizar la acumulación de ADN durante la amplificación, lo que proporciona la información cuantitativa sobre la cantidad inicial de ADN presente en la muestra. Luego tenemos la PCR con cebadores aleatorios, que es una técnica de PCR que utiliza cebadores cortos y aleatorios para amplificar regiones de ADN altamente variables. Y por último tenemos la PCR de secuencia de ADN mitocondrial. Se utiliza para amplificar y secuenciar regiones específicas de ADN mitocondrial.